Hola amigos, yo soy Verita y bienvenidos a otro video aquí en Feliz Verso. Ya sé que los había abandonado mucho tiempo, pero estaba preparándoles muchas cositas ahora por Navidad, sobre todo porque me gustaría como platicar con ustedes de cositas que se vienen aquí en el canal. Y les quería decir que vamos a estar aún más presentes aquí, se los prometo. Va a ser una promesa de corazón y espero cumplirla. Y pues nada, si no me conoces, mucho gusto. No olvides suscribirte, dejar tu corazoncito para que YouTube nos trate bonito. Y pues nada, vamos a empezar. ¡Pau! Actualmente en el canal de Pelis Verso somos 12,000 personas y les quiero agradecer profundamente todo el apoyo que nos han dado. De verdad, los quiero muchísimo y si han dado una vuelta ya en los anteriores videos, saben que siempre les traigo resúmenes turbios y perturbadores. Entonces acá abajo van a estar viendo que hoy vamos a hablar sobre uno de los asesinos más, pero más inteligentes, creo yo, para la época de su fecha. Así es, hoy les voy a traer el resumen de El Perfume. Esa es una película que dura más o menos unas 2 horas, 2 horas y media. Entonces tráiganse algo para comer y para beber porque vamos a empezar. Vamos a conocer la vida de Jean-Baptiste, que para las personas que no sepan, esta película fue grabada hace bastantes años y considero que es una de las mejores películas de verdad, de principio a fin, porque en ningún momento tú te sientes agobiado, tú la miras hasta el final porque dices, quiero saber en qué termina. Y es que vemos cómo inicia la vida de nuestro asesino, ¿no? Él nace en un lugar de un mercado. Su madre era lastimosamente para ese entonces una mujer que vendía pescado y estaba embarazada. Él no había sido el primer embarazo de esta señora, sino habían tenido bastantes anteriores y ninguno de ellos había llegado a su fin hasta que llega Jean-Baptiste. Él, en el momento que la madre da a luz, lo tira y luego lo iba a desechar con el resto de los peces en un río cercano. Pero Jean-Baptiste ese día decidió que iba a vivir, así que empieza a llorar, las personas se dan cuenta y lastimosamente el primer grito de él que lo trae al mundo es para llevarla a su madre a la horca. Y es aquí donde vemos que él se queda huérfano. Para ese entonces habían personas que cuidaban de los niños huérfanos en estos lugares de los orfelinatos y vemos que él es un niño que cada persona que sale de su vida o que lo sacan de su vida lastimosamente pierde la vida y es por eso que él dice que no tiene una esencia. Este niño nace con un poder indescriptible y es el del olfato. Literalmente podía estar como a 10 metros y podía apercibir qué colores eran, si las personas estaban vivas, si eran gusanos, eran ratas, eran animales en descomposición, hasta el propio aroma del ser humano. Y no sé si soy la única persona que después de ver esta película sí me quedé pensando en que los seres humanos tenemos esto. O sea, de verdad, cada uno de nosotros tenemos un aroma tan particular que nos hace ser nosotros, nuestra esencia, la esencia de la vida en general. Igual si ustedes saben, si en alguna parte del video yo me llego a equivocar, siéntanse de verdad en la libertad de corregirme en los comentarios porque ustedes saben que a mí me gusta mucho que las personas como que tengamos ese contacto directo. Entonces la única forma que yo tendría de poder saber tu experiencia con los videos que te traigo aquí es leyéndote en los comentarios. Y quería dejar como este paréntesis para seguir con la película. Aquí vemos que todos los niños pues lastimosamente en esa época eran tratados de muy mala manera y lo único que le gustaba a esta señora que seguía este orfelinato o que lo mantenía a pie era el dinero que recibía por cada niño que llegaba. Entonces para ella los niños eran una moneda de cambio básicamente y vivían en necesidades extraordinarias. Entonces un niño que le quitan la cama decide esa noche arrebatarle la vida a nuestro protagonista, pero el destino tenía otra cosa para él. Él grita bastante fuerte y es aquí cuando la señora se da cuenta que algo está mal, llega y reciben estos niños un castigo o una reprensión de parte de ella. Conforme va avanzando la película nos damos cuenta que él no hablaba, pero sí tenía eso de comunicarse de una manera diferente con la vida en general. Y esta es una parte que sí me gustaría como recalcar porque los niños no es como que le tenían miedo, sino como que más bien le tenían repudio, porque era diferente a todos ellos, no se hablaba, no se comunicaba, eran los rasgos de un psicópata, pero para ese entonces las personas que iban a saber que era un psicópata. Entonces los niños como que le tenían mucho repudio a Jean-Baptiste porque él se comunicaba con la vida de una diferente manera. Y no sé si ustedes hasta este punto de la película me van a dar la razón, pero la psicopatía que él presentaba era muy obvia. Adicional de que no creció con amor, creció con carencias. Cuando él cumple los 12 años, esta señora decide venderlo, ¿saben?
y decide llevarlo a un lugar donde se fabricaban pieles. Esto en ese entonces era un mercado muy arraigado porque podían con eso fabricar no solamente vestimentas, sino también perfumería, cosas que movían mucho la economía. Y esto me gustaría como replantear un poco más porque él se dio cuenta, porque él era muy inteligente a pesar de que no hablaba y se acataba, era muy obediente porque sabía que era la única manera de sobrevivir y él sabía como que la vida tenía otro sentido. Es aquí donde él permanece durante 5 a 7 años en este lugar, trabajando día y noche, que verdad, con horarios pero tan explotadores que muchas personas no hubieran alcanzado a llegar, por eso mucha gente moría, pero él decía, no, yo tengo que vivir. Es aquí cuando el jefe de estas pieles decide llevarlo a la ciudad. Es aquí donde él se da cuenta que los olores eran todavía más intensos, que despertaban en él algo súper extraño. Y si ustedes estuvieron atentos hasta este punto de la película, cuando esta señora que lo había criado en el orfelinato decide venderlo, minutos después es arrebatada la vida. Por eso es que cada vez por donde él pasaba, la muerte lo seguía. Y esta es una parte muy loca porque considero que los psicópatas llevan eso en la sangre, ¿sabes? Como que pasas por un lugar y vas dejando solamente destrucción y muerte. Aunque esta película, el director cumple con, ¿sabes? De hacerte tener un vínculo con él porque tú sientes algo de lástima porque dices, bueno, no es culpa de él que su madre, ¿sabes? No lo quisiera o que su madre falleciera o que él llegara a estas instancias de la vida, pero eso no te da ni la responsabilidad efectiva, ni tampoco como las armas para que tú el día de mañana puedas lastimar a otra persona, porque hay personas que allá afuera la están pasando muy mal, pero no por eso actúan de esta manera. Díganme si ustedes están siguiendo el hilo conmigo y si no han visto esta película se las recomiendo, pausen este video, váyanse a YouTube porque la película está completa, es una obra de arte de principio a fin y me van a dar la razón. Siguiendo con la película, el olor que él percibe de una mujer es tan fuerte que decide apartarse del grupo y sobre todo de su dueño, porque en ese entonces las personas eran monedas de cambio, y decide seguir a una pelirroja que estaba vendiendo unos frutos ahí en la ciudad. La sigue hasta un punto donde nadie más estaba con ella y en ese momento, sin querer, le arrebata la vida. Porque él quería solamente sentir su olor, pero él se da cuenta que cuando las personas mueren, y en este caso él que le arrebata la vida, ese olor desaparece. Él se siente completamente vacío y decide regresar donde su dueño, el cual lo reprende de una manera muy brutal. Hasta tal punto de que él se queda en el suelo después de recibir bastantes palazos, pero eso no le importaba porque él decía, hay algo más que yo no estoy descubriendo, y era el olor de la vida. Siento que esta película es como muy profunda hasta tal punto de que tú dices, madre mía, ¿qué estoy viendo? Porque son cosas que tú no te has planteado en tu vida en general. Entonces como que el director cumple esa forma de incomodarte, pero al mismo tiempo fascinarte, de mantenerte atrapado. Al otro día, a él le dicen que tiene que ir a dejar unas pieles donde un hombre que se dedica a hacer perfumes. En ese entonces ellos eran los mejores pagados en toda la ciudad, porque muchas personas de alta alcurnia o de bastante dinero pues siempre poseían como estos perfumes, porque ustedes saben que para ese entonces la gente como que no tenía un buen aseo personal, ni olían bien, entonces lo único que cubría su mal aliento, su olor corporal eran los perfumes. Vemos que él en su entonces había sido muy reconocido, pero luego llegó como otra persona que fabricaba perfumes y le arrebató literalmente su puesto, haciendo que ya en su tienda no hubieran muchas personas. Pero cuando Jean-Baptiste entra, le dice que él había estado tratando de probar el perfume que en ese entonces se vendía bastante bien ahí en la época. Él le dice, ¿cómo te atreves a decirme eso? Y él le dice, yo puedo replicarlo, puedo hacer un perfume exactamente igual a él. Le dice, yo quizás soy analfabeto, no sé de qué sustancias está hecho, pero lo puedo replicar y puedo hacer uno mejor. Es aquí que vemos una de las escenas más locas porque él, sin saber absolutamente nada, solamente con su poder y su nariz, replicó este perfume y él se quedó completamente anonadado porque él horas antes había intentado hacerlo y había notado y fallado hasta que se quedó dormido y llegó Jean-Baptiste. Pero en este entonces, él se queda helado y dice, ¿sabe qué? Yo puedo hacer los perfumes que usted quiera para mí. Puedo volver a hacerlo como muy conocido, pero necesito que usted también me saque del lugar donde estoy. Y es aquí que por fin cumple lo que él quiso. Este hombre se acerca donde este tipo que fabrica pieles, el dueño de Jean-Baptiste, y le ofrece dinero a cambio de este joven. Él le dice, está bien, deme 12 monedas y es todo suyo. Es así como hacen el intercambio y al momento de hacer este intercambio vemos que en la noche el dueño de Jean-Baptiste vuelve a fallecer. Tenemos
otra persona que muere después de deshacerse de él o de venderlo en esta película. Es aquí donde vemos que la vida de Jean-Baptiste cambia por completo, porque esta persona, a pesar de que no lo trate tan bien que digamos, no lo maltrata ni lo explota, al contrario, quiere aprender de cómo él siente estos aromas, y vemos que otra vez su perfumería se vuelve a llenar, vuelve a tener contactos, dinero, que es lo que más le importa a él, hasta que llega un punto donde le dice: te voy a enseñar la manera en cómo sacar como el aroma de las cosas. Y nos damos cuenta que aquí Jean-Baptiste tiene como un golpe de la realidad muy fuerte, porque se da cuenta que algunas cosas que él quiere sacar, como su aroma, su perfume del vidrio, del cobre, de muchas cosas, hasta de un gato, no se puede lograr. Entonces él cae enfermo, y es aquí donde su amo, en este caso el dueño de la perfumería, le dice: solo hay una manera de que tú sepas cómo sacar el aroma perfecto, y es en Grasse. Y te puedes ir, pero tienes que dejarme escrito 100 fórmulas de perfume para yo obviamente volverse rico a través de eso y yo poder darte tu libertad. Era como un pequeño pasaporte que conocemos a día de hoy, pero en ese entonces era la libertad de él. Él lo deja haciendo, y el momento en que decide marcharse es cuando este señor también fallece, porque su edificio cae y lastimosamente él muere. Ahí vemos que otra persona que Jean-Baptiste pasa por su vida termina de una manera brutal. Para ese entonces vemos que el único asesinato que él ha tenido ha sido de la chica. Pero cuando él se muda a Grasse se da cuenta que hay diferentes formas de recoger el perfume. Pero hay una parte como que me gustaría como recalcar, es que él en ese entonces, cuando está recién saliendo de esa ciudad, se inmiscuye o se queda en una cueva, y en esta cueva él se da cuenta que él no tiene aroma, no tiene perfumes, porque no tiene vida. Y es así como en ese entonces replantean a los psicópatas de que ellos no tienen lo que las otras personas, y es esa alma, esa presencia, como ese aroma que todos tenemos. Entonces él decide salir de esa cueva porque tiene un perfume, un olor distinto, y era de otra mujer, una pelirroja, igual de la primera mujer que le quitó la vida. Era una mujer muy hermosa, era hija de una persona, de un hombre que en ese entonces tenía bastante dinero, y pues vemos que solamente la observa detrás de los muros. Es aquí donde él empieza a hacerse muy cercana a una señora que les enseña cómo sacar la grasa de las personas, y no solamente eso, sino también como el perfume, el aroma de las flores, mediante bastantes procedimientos. Pero vemos que el hombre que está con ella no lo quiere mucho porque se da cuenta que tiene algo negativo en él. Y bueno, hasta esta parte de la película siento que vamos como el 70%. Entonces quiero que me dejen abajo en los comentarios qué les pareció. Oigan, de verdad es como muy loco todo lo que les estoy contando, pero es una de mis películas favoritas. Creo que estos ustedes podrían verlos completamente solos y otra vez acompañados, así como que sacar un tema de conversación, porque siento que es muy, muy potente, ¿saben? Muy fuerte. Pero él en este momento empieza a reclutar o a buscar a una prostituta. En esta mujer tenía un perrito. Quiero que presten mucha atención. Esta señora acepta tener un encuentro amoroso, si podemos decirlo, con él, pero cuando llegan a la habitación se da cuenta que él no quería tener relaciones con ella, simplemente quería sacar un poco como del aroma. Entonces, al momento que le coloca a ella en la mano una grasa animal y la enrieda, ella empieza a tener miedo porque saca una hoz. Esa hoz ayudaba en ese entonces para cortar flores o perfumes o algún tipo de planta. Entonces ella dice: ¿sabes qué? Te devuelvo tu dinero. Y nos damos cuenta que antes él ya había experimentado con una mujer y la había metido en una tina, ¿sí?, de agua, donde se sacaba o se destilaba el olor de las flores. Pero en este caso se dio cuenta que ese olor no era tan fuerte como el que él percibía en las personas. Él quería mantener como la vida o el aroma de las mujeres en unos frascos que su primer maestro de perfumería le enseñó, que había 12 frascos donde él empezó a coleccionar a cada una de sus mujeres y de sus víctimas. En este caso, después de que esta prostituta le dijera que ya no quiere que se largue de aquí, él le da un golpe en la cabeza, luego le corta su cabello, la unta completamente de grasa animal hasta sacarle toda su esencia. Y es aquí donde llena el primer frasco y nos damos cuenta que él ya no para. Prosigue y prosigue, no solamente con prostitutas, sino con mujeres que trabajan, como que algo ve en ellas y decide acatarlas. Hay un punto donde en ese entonces la iglesia era como el máximo, ¿saben?, esplendor de las personas.
Entonces, hasta una religiosa él decide hacerlo. Para ese punto, todas las personas estaban como con mucho miedo por todo lo que había pasado. En esta parte vemos que el papá de nuestra protagonista empieza a decir, yo no confío en que él haya dejado de hacer esto, porque obviamente muchas personas que estaban como muy alaridas por todo lo que pasaba ya no querían salir después del toque de queda, saben, como que tenían mucho miedo, tenían que parar cosechas. Entonces uno de los padres en una iglesia, como les digo, los padres en ese entonces, la iglesia era como la pirámide de todos las personas que mandaban, sobre todo en los pueblos o en las ciudades, dice como que ya se atrapó a la persona, al hombre que estaba haciendo todo este daño en las chicas, que habían desaparecido bastantes, aparecían en distintos lugares, los cuerpos obviamente ya sin vida. Y una de las cosas más brutales es que el papá se da cuenta de que su hija es muy hermosa y dice, jamás estaría la colección de él completa sin ti. Entonces decide casarla a la fuerza a ella con un duque que ya la había pedido en matrimonio. Y vemos que este hombre tenía mucha razón, porque nuestro Jean-Baptiste la quería ella en su colección. Era su última mujer. Podemos ver que él nunca había olvidado a su primera víctima, que fue una pelirroja, y de la misma manera ella estaba siendo casada por él, hasta un punto donde la sacan ella de esta ciudad, la llevan a un tipo monasterio, a un hotel, que en ese entonces como que solo la gente que bastante dinero tenía. Ella le dice, papá, ¿cómo me puedes hacer esto? Yo no sé si amo a este duque, ¿cómo me puedes casar con él? Vemos que tienen una discusión a tal punto donde el padre le pega una bofetada. Ella se va muy triste y la encierran en un cuarto. Vemos que Jean-Baptiste, con su olfato, logró dar con ella. En esa madrugada, decide arrebatarle la vida y le hace lo mismo que a las otras chicas. Es aquí donde la policía lo encuentra y vemos el inicio de nuestra película. A un hombre encarcelado, listo para ser azotado. Y no solamente eso, sino que le iban a romper todas sus extremidades. Cuando lo empiezan a llevar a esa plaza, él decide abrir y juntar todas las esencias en una sola, haciendo que ninguna persona le pueda decir que no, porque se dio cuenta que el perfume y el olor y el aroma de las mujeres puede doblegar a cualquier persona. En este momento él llega escoltado, cuando iba a ser literalmente abatido por un hombre que estaba portando una máscara negra, que en ese entonces era sinónimo de la muerte, que era el verdugo. Vemos que él, hasta el propio verdugo, se doblega sobre él. Y no solamente eso, sino que el padre de la chica le dice que es su hijo, que le pide perdón y hasta es capaz de besarle los pies. Esta es una de las escenas más locas de la película, y es que todas las personas que estaban en este lugar esperando a la ejecución de Jean-Baptiste empiezan a tener relaciones entre sí. Es como que él, cuando vierte un poquito de este perfume en un pañuelo y empieza como a batirlo enfrente de todos, es como que todas las personas llegan a un éxtasis a tal punto de que la única forma que tienen para verse bien o bien consigo mismo era, saben, teniendo relaciones entre sí. Entonces como que esta película, esta parte sí es muy bizarra. Igual si ustedes tienen alguna teoría, déjenmela acá abajo en los comentarios para yo leerlos. Y al final vemos que él decide regresar al lugar donde nació, virtiéndose sobre él todo esta esencia, haciendo que las otras personas a su alrededor traten de poseerlo y comiéndolo hasta no dejar ninguna parte de él. Así por primera vez sintiendo que él tiene un aroma en su cuerpo y terminando con esta gran película. Díganme ustedes qué les pareció. Los quiero muchísimo. Gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden compartir esta película con alguien que les haya gustado mucho verla. Y pues nada, nos vemos en un próximo resumen. Adiós.